Pues ya estamos en tiempo de tertulia y hoy tengo el inmenso honor de contar aquí a mi vera con Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Manu. Encantada. Pedro Herrera, director de Asuntos Públicos en... Herrera no. Está feminizado. Pedro Herrero, perdón. Pedro Herrero. O sea, Consultor político. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? bien, he llegado a la hora. Bien, O sea, eso... lo cual a estas horas de la mañana es todo un milagro. O sea que es que me he creado ya una fama. Sí, mala fama. Eso y que me Mala gustan fama, los saulitos. Mala fama. Y Pilar Rodríguez Los Santos, presidenta de OK Diario. Estoy espeso hoy con el tema del género. Presidenta de OK Diario. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de empezar, recordar que hoy nos acompaña, porque el día, desde luego, necesitamos fuerzas para afrontar la batalla ideológica. Pastelería Saúl. Gracias a Pastelería Saúl tenemos hoy desayuno para acompañar con el café. Pastelería Saúl con tiendas en O'Donnell, en Arturo Soria, en Canillas, en Orense y también pedidos online. Señores, semana trágica, semana negra, la mayor catástrofe natural que ha sufrido este país en el último siglo, pero comentábamos durante el informativo, lo trágico ya no es, la borrasca, la gota fría. Las catástrofes naturales existen, suceden, en muchos casos son imprevisibles, en muchos casos son inevitables, se pueden minimizar los riesgos, se puede minimizar también el impacto y los daños, pero básicamente lo único que en estas situaciones podemos exigir a los políticos, a las autoridades, es, en primer lugar, que si tienen la información la transmitan correctamente a la población para que adopte todas las precauciones pertinentes de cara a sufrir los menos daños posibles, y luego, una vez que pasa la tormenta, ponerse a trabajar. Y la situación es la que es. Mayor catástrofe del último siglo a nivel natural, más de 200 muertos, cientos desaparecidos, se habla de cerca de 2.000 desaparecidos todavía, pérdidas a nivel material incalculables, y de momento tan solo hay desplegados cerca de 2.000 militares en la zona. Y lo que ha experimentado las poblaciones afectadas es una oleada de indignación, porque 4 días después del desastre vemos cómo se está aprovechando todo el colapso y toda la catástrofe para la refriega política, para echarse la responsabilidad y las culpas entre unos y otros, y especialmente para demostrar que el Estado, cuando realmente se le necesita, que es en este tipo de situaciones, no responde, o al menos no responde ni con la celeridad ni con la eficacia que se requiere. Maite. Sí, me llama la atención porque es verdad que esas imágenes que estamos viendo de los ciudadanos llegando para intentar ayudar las vemos como algo evidentemente positivo, ¿no? El pueblo español, como demuestra siempre su solidaridad en este tipo de circunstancias, pero para mí también denotan hasta qué punto han perdido la confianza, con razón, en todo el sistema y en el hecho de que les puedan llegar a ayudar. 4 días después es cuando empezamos a ver las primeras imágenes del ejército allí intentando hacer labores de reconstrucción y de limpieza, más allá de las labores de rescate que hemos estado presenciando, pero que 4 días después es muchísimo tiempo, 5 ya en este caso, y lo que demuestra es más que nada que no ha habido ningún tipo de coordinación. Como decías, es difícil que podamos determinar la responsabilidad previa exactamente sobre lo que ocurrió y si se podía haber prevenido, pero sí desde luego lo que está ocurriendo después y esa gestión tan nefasta que se está transmitiendo de descoordinación absoluta entre el gobierno central y el gobierno autonómico, y intentando echarse unos a otros la culpa. Y luego, por encima de todo, para mí, el Estado tiene una responsabilidad muchísimo mayor que la de la autonomía, porque tiene a su disposición muchísimos más recursos, entre ellos, evidentemente, el ejército, para poder gestionarlo. Y ver cómo intentan justificar de alguna manera no haber intervenido antes porque no lo solicitó el gobierno autonómico o no haber enviado efectivos suficientes hasta que ya la gente ha empezado a quejarse y demás, es cuanto menos dramático dentro ya de la situación tan nefasta que estamos viviendo. Pilar, ¿por qué el gobierno no ha asumido el control? Es decir, si en algún momento está justificada la activación de los protocolos en materia de emergencia, es ante catástrofes de esta naturaleza, donde el gobierno, desde una unidad centralizada, puede movilizar todos los recursos a su disposición del Estado, empezando ya no solo por la UME, sino por todos los efectivos del ejército. En este país, en España, tenemos cerca de 120.000 militares. El ejército, 120.000 profesionales de primera categoría, de primer nivel, para afrontar este tipo de situaciones, y cerca de 150.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 4 días abandonados a su suerte, Pilar.
Es que todo lo que está pasando ahora y la respuesta que se está dando y por qué el gobierno no está intentando interceder responde a lo que pasó el martes. Y lo que pasó el martes es muy importante que sepamos qué es. El martes fue el día de las riadas. Es muy importante que sepamos qué es porque lo que se está intentando hacer ahora es cambiar la verdad y convertirla en una posverdad en la cual se intente hacer que poco más o menos el gobierno valenciano ahora es como el gobierno gallego en su momento con el Prestige. Y eso no puede ser así, y no puede ser así porque la responsabilidad de lo que pasó el martes es compartida absolutamente por todas las administraciones. Y voy a empezar a dar la explicación un poquito pormenorizada. Hay una cuestión importante antes de, como contexto previo, y es que voy a ejercer de murciana, que sabes que a mí me encanta hacerlo en este programa. Los que somos del Levante español sabemos que gotas frías, que es lo que ha ocurrido aquí, aunque ahora tenga un nombre moderno y se le llame Dana, pero esto es una gota fría de toda la vida, han existido siempre. Alertas rojas por lluvias, en España cada año hay 200, 300, 400. Una alerta roja por lluvias significa que va a haber una tormenta fuerte a la que estamos perfectamente acostumbrados, a la que en algunas ocasiones provocan riadas, provocan que tengamos las típicas imágenes de garajes completamente destrozados, las típicas imágenes de los programas matinales que lo ponen de 11:47 a 11:56, en el que sale la típica señora llorando porque se le ha roto el coche y porque lo ha perdido todo. Imágenes que son dramáticas, pero que no dejan de ser eso, imágenes dramáticas de tormentas. Entonces, hay un planteamiento profundamente populista e interesado que se está haciendo alrededor de esta cuestión, por el cual parece que desde por la mañana, cuando había una alerta de 180 litros como máximo por la mañana, en la cual la alerta de 180 litros como máximo la da la EMET, el gobierno valenciano, de alguna forma, tendría que haberle dicho a la población que se quedara todo el día entero en su casa sin salir, cuando en muchos puntos de la Comunidad Valenciana no empezó a llover hasta las 7 de la tarde. Y por lo que sea, le dicen que la culpa de que haya 200 muertos es que el gobierno valenciano a las 8 de la mañana no le dijo a la gente que se quedara en su casa, a unas sabiendas que habiendo pasado 12 horas sin llover, la gente iba a volver a salir a su casa. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La EMET da una previsión. Esa previsión la comunica al gobierno valenciano, la comunica la delegación del gobierno dependiente de Moncloa y la comunica en la Radiotelevisión Pública Valenciana, la EMET. A las 5:30 de la tarde empieza a haber una revolución meteorológica por el cual todo lo que estaba previsto antes de repente cambia de manera radical y empieza a haber otras cuestiones. Y se empieza a dar ciertos avisos. El tema que confunde todo es el tema de la alerta famosa que hay en el móvil. La alerta famosa que hay en el móvil es muy importante explicar también que solo se ha utilizado en la historia de España 2 veces. Una vez se utilizó en Madrid y acarreó un montón de críticas, entre las cuales, por cierto, de esta casa y de la mía, diciendo que había sido una invasión terrible a la privacidad de los ciudadanos y que por qué el gobierno tenía acceso a nuestros móviles y que éramos lo suficientemente mayorcitos como para saber si teníamos que salir o no de casa, porque se anunciaban unas lluvias tremendas que luego afortunadamente no fueron. Cuando se produce esta cuestión y se lanza esta alarma, al principio ocurre en este momento, y hasta Juanma Moreno, que es el, digamos, adalid del centro centrado dentro del Partido Popular, pone un tuit completamente brutal contra Isabel Díaz Ayuso diciendo que hay que tener en cuenta que, claro, que ante previsiones de estas características no se puede ser alarmista porque tiene un impacto económico tremendo el parar a la población. Entonces, el gobierno valenciano en todo este contexto lo que hace es, siguiendo las alertas de la EMET, da todos los avisos reglamentarios que se han dado en todas las catástrofes naturales en toda la historia y después, cuando está a punto de derribarse una presa, en la que sí hubiera sido una catástrofe absoluta, lanza la famosa alerta a los móviles, porque entonces sí hubiera podido haber no solamente los 200 muertos o 300 a los que podemos llegar, sino miles y miles de muertos. Por lo tanto, todo lo que ocurre el martes es responsabilidad compartida de una alerta de la EMET o de un aviso de la EMET que no es lo suficientemente amplio, hasta el punto de que la EMET dice que hay 180 litros previstos y en algunos puntos llegan a caer 800. 800 es más que el cómputo total de lluvia que hay en un año en una zona. Y caen en apenas una hora. Entonces, ante una catástrofe de estas características, podemos hacer 2 cuestiones. Una de ellas, entender que esto ha sido una catástrofe natural absolutamente imposible de prever y de dimensionar, y por lo tanto, empezar a ver cómo podemos darle solución a esto, u otra, convertir esto en un prestige. Yo me niego a convertir esto en un prestige. Me niego a convertirlo. Y creo que todo el mundo que sea decente, que crea en la verdad y que tenga un poco de respeto a las familias que lo han perdido todo y a las familias que han perdido a un ser querido dentro de esta cuestión, tienen que luchar de manera vehemente y fehaciente contra este relato. Porque no es verdad que se pudo haber evitado. No es verdad. Ni lo pudo haber evitado el gobierno central, ni lo pudo haber evitado el gobierno valenciano. Y poner, como han hecho con Isabel Díaz Ayuso, la culpa a alguien para que haya familias que piensen que las vidas de sus seres queridos se podrían haber salvado es de una mezquindad absolutamente terrible y hay que luchar con ello. Estoy de acuerdo porque efectivamente durante la pandemia hay que recordar que el gobierno utilizó torticeramente las víctimas del coronavirus para cargar contra el gobierno de la Comunidad de Madrid con el tema de las residencias, etcétera.
Es decir, haciendo un populismo absolutamente abyecto. Estamos ante una catástrofe que nadie pudo prever. Y en materia de alertas, aquí hay dos planos de actuación. Las alertas y la información a la población, y luego la forma de actuar una vez que pasa la tormenta. Exacto. En materia de alertas, la catástrofe, esto es indudable. Ha batido todas las previsiones. Estamos ante las mayores lluvias torrenciales del último siglo. Y aquí fallaron estrepitosamente las previsiones. La AEMET llevaba días advirtiendo de que venía una borrasca fuerte. Pero como bien estás comentando, Pilar, las previsiones de AEMET eran 180 litros por metro cuadrado como máximo en un plazo de entre 12 y 24 horas. Cayeron de media 500 litros por metro cuadrado en un plazo de menos de 10 horas. Y en algunas zonas, 800 litros por metro cuadrado en apenas hora y media. Durante buena parte del día, en muchas de las localidades, en algunas de las localidades afectadas, no llovió. Lo que pasó de repente es que en las zonas donde cayó la tromba de agua, se desbordaron los ríos, se desbordaron los arroyos, y eso llega de golpe. Llega de golpe y, de hecho, hay imágenes en donde en apenas una hora, a las 7 de la tarde en algunas localidades, había lluvia escasa o no había lluvia, y de repente llega el río y llega la gran catástrofe. Un microparéntesis y dejo a Pedro. Para que veamos el tema de la dimensión del populismo tan carroñero y lamentable que hay con esta cuestión, se plantea que si la alerta se hubiera lanzado a los móviles, mucha gente se hubiera salvado porque se hubieran ido a sus casas. Desafortunadamente o afortunadamente, tenemos un ejemplo de que esto no fue así. Y voy a explicar por qué. Al día siguiente, en Castellón, llovió muchísimo. Llovió muchísimo y se mandó una alerta a los móviles. Una alerta preventiva, teniendo en cuenta lo que había ocurrido el día anterior. ¿Sabéis qué ocurrió en Castellón después de que se mandara la alerta? Unos atascos de morir. Claro. Porque la gente sacó el coche igualmente a la calle. Claro. Por lo tanto, la responsabilidad de la gente, que evidentemente, obviamente no sabían que si cogían el coche se estaban jugando la vida, que no es una cuestión de echarles la culpa. Entre otras cosas, porque como están muy acostumbrados, como lo estamos todos en el Levante, a las gotas frías, ellos esperaban que la dimensión era lo que había pasado siempre, porque era lo que pensaban que ocurría. Yo no soy político, afortunadamente, y hay cosas que puedo decir en consonancia con lo que acaba de decir ahora Pilar. Nosotros tenemos un problema. Si tú ves las imágenes, claro, tú dices, ¿cuántas veces ha pasado algo similar a esto en este siglo, en el XXI? Nunca. ¿Cuántas veces ha pasado en el siglo pasado? Dos. Una en el 50 y otra en el 70. Y la gente se olvida. Nos olvidamos todos, yo el primero. Entonces yo no quiero ahora culpabilizar a las víctimas, pero hay que decir que yo recibo una alerta, tengo el coche en el garaje, empiezo a ver que empieza a correr agua y todos, porque somos totos, todos somos totos, yo el primero, bajo e intento sacar el coche del garaje. Y no estamos preparados como seres humanos que viven en un mundo muy seguro y muy previsible a intentar abrir la puerta de un garaje y que no se pueda abrir. No estamos preparados para vivir en ese mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo extraordinariamente seguro. Si hay 4 alertas en la AEMT, es que estaba viendo ayer una entrevista al de la AEMT y habló como un político más. Oiga, miren, no, es que nosotros dimos los avisos, cumplimos el reglamento y el protocolo todo bien. Oiga, mire, con sensatez se lo digo, si hay 1.900 desaparecidos, pues entonces hay algo que está mal en el protocolo. Es decir, usted no me puede decir que damos 200 o 300 alertas rojas al año y que esto es una alerta roja más. Entonces, ¿por qué? Porque entonces lo que hay que concienciar a las personas es de que tenemos que tener una prudencia natural y que es bueno que no descansemos en instituciones intermediarias la prudencia natural que las familias deben tener. Y esto, en esta casa, que es escéptica del Estado, hay que decirlo. Hay que empezar a desconfiar razonablemente muchas veces, y es lo que está pasando. Las fallas, las asociaciones civiles que organizan las fallas, están autoorganizándose para reactivar el territorio y limpiarlo. Entonces, yo, ya que Pilar ha hablado tanto sobre la prevención, me gustaría decir que a mí me da una sensación de vergüenza, no disimulada, que a mí me diga Marlaska que se han activado a 500 militares ayer. Total. Y que se van a activar a 2.000 hoy. Oiga, mire, en el Goloso, que es donde están los Nissan Patrol, ¿vale? Es la motorizada, hay 2.600 personas. Manuel,
O sea, hay 1.100 Sobran en Burgos. efectivos, En Pedro, Burgos, sobran en efectivos. Burgos, en el regimiento de montaña, hay 1.100 zapadores. Y hay Entonces, militares, perdona. Guardia Civil, policías que están deseando ayudar, pero yo están aquí también- deseando activarse y no les Yo dejan. aquí también voy a decir que, oiga, miren, los generales que hacen el curso de Estado Mayor, igual tienen a veces, cumpliendo la ley y la Constitución, que decir, oiga, mire, si yo tengo 1.100 zapadores, no, ¿cómo que va? Pero si es que la gente no sabe pedir. Oiga, los muevo y luego asumo las consecuencias, hay que decirlo. Igual voy a decir una cosa aquí, en antena. Oye, la gente también tiene que hacer honor a su cargo. Y si tú tienes a 80.000 guardias civiles que son un cuerpo militarizado, que por lo tanto, oye, no, es que o sea, activaron la UIP ayer a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Oiga, ¿pero qué es esto? ¿La UIP para qué está? La UIP, o sea, no sé si sabéis cómo funciona, pero son destacamentos de tíos que miden 2 metros, que están como burros, que se pueden mover rapidísimamente. Y oye, perdona, es que te los activan para cualquier pijada. Un delegado de gobierno levanta el teléfono y tiene la UIP en 2 horas, en su puerta. ¿Y cómo es posible que ante catástrofes naturales de similares características en Hispanoamérica, en Marruecos, en África, en Asia, oye, 24 horas, el gobierno responde de inmediato, envía militares, envía Guardia ¿puedo decir Civil, una cosa muy trágica? envía bomberos? ¿Y qué pasa que no se envía a ¿Puedo todos decir los una cosa efectivos muy trágica, disponibles Manuel? a Valencia? El director de Protección Civil ayer estaba explicando ante los rescatadores, yo no sé si sabéis cómo funciona un poco, pero se hace como se hace una reunión diaria donde se dice lo que se ha conseguido, porque es muy jodido andar sacando cadáveres. Oye, ayer sacaron a un tío vivo de un coche. 4 Entonces, días después. oye, perdonad un segundo, mira, será muy desagradable y no lo quiero mezclar para nada con política. A mí me da vergüenza el hecho de decir, oye, pero vamos a ver, las palas, para mover barro, que no estamos hablando, que no están cayendo bombas en Ucrania, oye, que lleve mover barro con palas, o sea, y restaurar un poco la vida que no son, que son pueblos, que es una llanura, o sea, que digo que dice la ministra de Defensa, no, es que son sitios de difícil acceso. Claro, y por eso hay que mandar al ejército. Claro, evidentemente. Son sitios de difícil acceso porque están las carreteras colapsadas, tanto por el barro como por los vehículos. Para eso está el ejército, para esto están los servicios de emergencia. Por cierto, los que sí se han movilizado es la población, es la gente, con sus tractores, con las palas, con escobas, con todo lo que haga falta, llevando comida, llevando agua. ¿Pero dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? Se le Pilar, reprocha. perdona, Pedro. ¿Sabes Pilar. dónde está el Estado? El Estado está desde el primer día en la gestión de la crisis, porque la delegada del Gobierno, que es la representante del Estado en la Comunidad Valenciana, lleva desde el domingo en el Centro de Coordinación para las Tormentas. Por lo tanto, el Estado podría haberse activado desde el primer momento porque precisamente la delegada del Gobierno está ahí para que cuando hagan falta los recursos del Estado se puedan dar automáticamente. O sea, el hecho de que Marlaska haya entrado ahora dentro del CECOPI, que es el Centro de Coordinación, no obsta para que el Gobierno estuviera representado desde el primer momento. Entonces, si el Gobierno no ha mandado los efectivos necesarios de policía... ¿Pero qué son los delegados de Gobierno? No, pero claro... ¿Pero qué son los delegados de Gobierno? Pero eso no exime su responsabilidad. Claro. Entonces, es que claro, el problema es que el Gobierno lleva desde el primer momento ahí y de repente, como ha visto que esta situación se desbordaba porque efectivamente era imprevisible, en vez de ser responsables y salvar vidas, se han dedicado a jugar a hacer politiqueo, porque para ellos era mucho más importante cobrarse la pieza de un pepero que salvar vidas. Esto es tan crudo como eso. Eso es lo que para mí es lo terrible, porque estoy totalmente de acuerdo y esto es así. Nadie pudo prever la intensidad de las lluvias. Como bien estabas comentando, Pilar, gotas frías en el Levante, en la cuenca mediterránea, hay todos los años. Alertas rojas hay centenares a lo largo del año. Es que la gente piensa que una alerta roja es tsunami, que no, que una alerta roja es una tormenta de las gordas, como hay en Madrid muchas a lo largo del año. Y alerta roja, precisamente por eso, se comunicó por las vías, los cauces habituales, los que establecen los protocolos, por Twitter, salió a la palestra tanto la Generalidad, hubo comunicaciones, hubo notas de prensa, pero evidentemente cuando se ve que la tromba es mucho mayor de lo que realmente se preveía, pues era ya prácticamente inevitable porque llegó de golpe. Pero lo trágico, lo que a mí realmente me enerva, lo que indigna,
es que después no se pongan todos los recursos a disposición de los afectados para resolver los problemas. Y lo que es todavía peor, que se haga de esta catástrofe un intento para intentar o tratar de sacar rédito electoral, porque fijaos las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres mintiendo directamente a la gente, diciendo que Valencia solicitó el despliegue de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, a las 8:36, atentos. Y a las 20:36 se recibe la solicitud de actuación de la Unidad Militar de Emergencias para la provincia de Valencia por parte de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana. Y mira. Sin embargo, esto no es cierto. No es cierto. La Comunidad Valenciana requirió la activación de la UME a las 3:00 y pico de la tarde, tal y como reconoció la propia delegada del Gobierno. Claro, es que la delegada del Gobierno pone un tuit, o sea, ya no es que ni siquiera que tengamos declaraciones interpretables, la delegada del Gobierno pone un tuit enorgulleciéndose de su trabajo, por cierto, pone un tuit apenas media hora más tarde de salir en la radio pública valenciana a decir que la tormenta amainaba a las 6. Y es culpa suya y es una irresponsabilidad y tiene 200 muertos a la espalda la delegada del Gobierno por decir que la tormenta amainaba a las 6. No, porque eran los datos que daba la EMT en ese momento. En cualquier caso, la delegada del Gobierno a las 3 pone un tuit en el que se dice que se ha solicitado a la UME para que vaya a Utiel, que era el pueblo en el que se había desbordado el río, y que por lo tanto ahí ayudaran con las labores que había que hacer. Pero claro, es que una cosa es que se desborde un río a las 3 y que pienses que la tormenta va a terminar a las 6 y por lo tanto esos son los dispositivos que se hacen, que de repente a las 5:30 haya una revolución meteorológica que te lleva a que en vez de que haya 180 litros en Utiel, tengas 800 litros en Chiva. Es que son cosas completamente distintas. Y es que, perdón, solamente una cosa. En el pueblo más conocido de todos los que hay dentro o uno de las zonas cero, que es un pueblo que ahora iba con toda la carrerilla, se me olvida el nombre, que empieza por P el nombre, que es un nombre completo, un nombre complejo, con P empieza, seguro que... ¿no? Paiporta, exacto. En Paiporta no empezó a llover hasta las 7:30 de la tarde. Hasta las 7:30 de la tarde. Es que si se hubiera lanzado la alerta de los móviles a las 6 de la tarde y la gente mira al cielo y ve que no está lloviendo, y pasa una hora y mira al cielo y ve que no está lloviendo, salen a la calle, que es lo que hicimos en Madrid cuando sonó nuestra alerta. Bueno, Maite. me preocupan dos cosas sobre todo, porque en lo que vamos a ver y se va a recrudecer en los próximos días esa guerra política de intentar, por un lado, descargarse las administraciones culpas y señalar al de enfrente, vamos a ver, para mí, una cosa muy preocupante, y es que no se va a analizar, y yo creo que sí es importante, también los momentos previos. Es verdad que es impredecible y es algo que quizá no se habría podido evitar, pero cuando, por desgracia, ocurren este tipo de catástrofes, sí provocan de manera habitual que se revisen todos los protocolos, que se revise la actuación, que incluso se desvíen cauces de ríos, que se tomen medidas, que se construyan presas, que lo que sea. Y ese tipo de análisis para mí sí me parece importante y necesario, no para descargar responsabilidades, pero sí para ver de qué manera se podía haber actuado o si se podía haber previsto algo, lo que fuera, aunque es muy difícil y yo lo entiendo, y si se pueden, a partir de ahora y de lo que ya conocemos, poner medidas que palien en próximas ocasiones los daños que estamos viendo que se han producido, porque es que ha ocurrido. En las dos ocasiones que comentaba Pedro, eso provocó que se tomaran determinadas decisiones para evitar, en la medida de lo posible, que cuando volvieran a ocurrir los daños no fueran tan catastróficos. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que se estén permanentemente lanzando la pelota, lo que está provocando simplemente es que esa gente va a querer, una vez que pasen los días, obtener respuestas. Y les va a dar igual que sea la administración central, que sea la administración autonómica, y las responsabilidades las van a querer buscar, está claro, pero lo que principalmente van a necesitar son soluciones. Y para eso es necesaria la coordinación de las dos administraciones, la autonómica y la estatal, que están enfangadas de momento en intentar buscar culpables y en intentar señalarse unos a otros. Y a mí lo que me preocupa es no solo lo que se podía haber hecho antes y que a partir de ahora se tienen que tomar determinadas decisiones, sino después que esto sea un absoluto caos, como estamos viendo en los primeros 4 días, que dentro de lo que cabe, como son los primeros, puede tener un mínimo de justificación, que yo no lo creo, pero que en los venideros veamos que ni siquiera se toman decisiones para la reconstrucción, que es lo siguiente que va a venir. La responsabilidad de las alertas, en este caso, es compartida. Pero lo trágico es que aquí, especialmente por parte del Gobierno, se ha lavado las manos. Han dicho, no, esto no era responsabilidad nuestra, la responsabilidad es de la Generalidad Valenciana. El tema de los avisos, la MT nosotros ya hemos cumplido, hemos dado la previsión meteorológica, que ha fallado.
La previsión meteorológica ha fallado. Pero es que además los avisos se dieron. Es que es importante decir esto. Es que los avisos no es el SMS que se ha utilizado una vez en la historia de España. Durante toda la vida, siempre que ha habido catástrofe de lo que sea, o siempre que ha habido temporal, o siempre que ha habido que dar un aviso, se han lanzado por los mismos canales por los que se lanzaron en la Comunidad Valenciana, que fueron los canales habituales, que son los medios de comunicación. Pilar, los medios de comunicación los avisos avisaron. no funcionan. Lo siento mucho. Claro que no funciona. Lo que has dicho tú antes. Claro que no funciona. Yo lo siento mucho. No es verdad. La gente recibe el aviso y pasa de Pues él. es que pasó en Castellón. Yo soy de Asturias. Alertas rojas en montaña y van una pareja de madrileños con los críos. O sea, siempre pasa lo mismo con los avisos. Para mí, el gran problema en el que el Estado está fallando de una manera terrorífica Esa es la solución. es que en 72 horas después Ahí está. haya territorios en España, en Occidente, en Europa, que estén clamando una señora en una ventana por agua, por energía, por luz. Que la foto del Mundo ayer sea que hay 2 familiares a la puerta de un domicilio esperando con el cadáver de una hermana o de una tía en el salón de casa. Oye, vamos a ver, agua, energía y cadáveres. Oye, no, mira, yo pago un pastizal de impuestos. O sea, yo pago un pastizal. La mitad de lo que ganamos va a impuestos. ¿Y dónde está el Estado? Gano bien. ¿Dónde está el Estado? Pero gano bien y pago bien. Ahora, si a mí me dices que tienes a 2.600 tíos en el Goloso, 1.100 zapadores en Burgos y tienes la Brimo, la UIP, yo lo que te exijo como político que tiene que tomar decisiones es mover todo eso allí. Pero, y tú dices, y encima ahora hay un discursito en la política, en todos los lados de, oiga, no vengan ustedes que nos molestan. No, no vengan ustedes, oiga, no, ¿cómo que? No, mire, se lo explico. O sea, voy porque no estoy viendo que haya un destacamento de fuerza suficiente como para reactivar cosas tan básicas como, oye, ¿quién dio la luz en Utiel? La UME con generadores. La UME con generadores. O sea, pero digo, ¿qué vamos a esperar a que se acabe el... Es que da una sensación horrible de pensamiento funcionarial. Bueno, esto ya lo arreglamos cuando vuelva al puente. Oye, no, perdona, ¿qué es esto? Entonces, yo tengo una cierta sensación, o sea, y creo que es una sensación individual, pero también colectiva, de que en términos de respuesta, lo imprevisible es imprevisible, macho. A mí te caen 800 litros de agua y yo muertos va a haber. Y es que estamos hablando de 1.900 desaparecidos. Estamos hablando de que hay gente que la ha pillado, que de repente Protección Civil está sacando 50 cadáveres de un túnel lleno de barro. Lo que yo me pregunto es, después de esa enorme catástrofe, ¿por qué el gobierno sopesó en Moncloa, que la reunión fue en Moncloa, sopesó Moncloa decretar la emergencia nacional, que está precisamente para esto, para paliar este tipo de situaciones por la gota fría, pero renunció a quitarle el mando a la Generalidad Valenciana? Pero si es que primero es mentira, ni siquiera lo sopesó, es mentira. Eso lo que pasa que es la respuesta a por qué no habían actuado. Entonces lo que decía, o sea, la única excusa medianamente creíble que se les ocurrió fue decir que en realidad no lo hicieron para mantener la autonomía del Estado de las autonomías, pero es una excusa ex post de algo que nunca se les había pasado por la cabeza. Hay una cosa muy importante que creo que deberíamos reflexionar también sobre el tema de por qué las alertas rojas han perdido la fuerza. Y quizás uno de los elementos por los que han perdido la fuerza es porque ahora, cuando hay 32 grados, te lanzan una alerta roja por calor. Entonces, cuando a la gente le acostumbras a que las alertas rojas son el cuento del lobo, viene pues el lobo, entonces viene el lobo final, y de verdad y te come. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes un consejo de Telefónica. Un mensaje especialmente importante para todos nuestros oyentes y especialmente para quienes quieran dar un nuevo impulso a su carrera profesional y optar a nuevos empleos que exigen habilidades digitales. Y es que ahora, desde Fundación Telefónica, acaban de lanzar la plataforma New Career Network, donde pueden analizar tu perfil profesional para detectar las habilidades digitales que te faltan y ofrecerte los mejores programas formativos para complementarlas. Y además, puedes acceder a través de ella a una lista de vacantes de empleo en empresas líderes. Si te interesa, puedes inscribirte en newcareernetwork.es y estarás a solo una skill de conectar con los nuevos empleos. newcareernetwork.es, un proyecto de Fundación Telefónica junto a Iberdrola, SAP y la COE. En Es Radio, La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el tiempo de tertulia. Continuamos analizando la nefasta gestión que se está llevando a cabo por parte del gobierno con este desastre. No es comprensible, no es aceptable
que 4 días después todavía haya localidades que estén aisladas, que no haya energía, que no haya agua, que no haya comida, que no haya medicinas y especialmente lo que hemos vivido en estos últimos días con las localidades afectadas absolutamente colapsadas, todavía con cadáveres en las calles, en los garajes, en los coches y al albur de una panda de criminales y de sinvergüenzas con esos asaltos, esos pillajes, esos saqueos por las noches sin ningún tipo de control. Es que es terrible, porque no estamos hablando de una cuestión de necesidad en la cual, con toda la lógica del mundo, la gente, las familias afectadas van a los supermercados para abastecerse de agua, de comida, etcétera. No, es que estamos hablando de pillaje, de saqueos, en donde delincuentes están asaltando tiendas, están asaltando comercios, están asaltando casas, incluso con gente dentro, y no hay control. Entonces, pero vamos a ver, ¿pero para qué está precisamente la declaración del estado de emergencia? ¿Para qué está el ejército? ¿Para qué están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Bueno, pues según la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando se le pregunta sobre esta cuestión, ¿dónde está el Estado? Esta es su respuesta. El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo, sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana o en este caso labores de seguridad. Que esto es competencia de la Generalidad Valenciana, que el ejército no puede estar en todo. Pilar y Maite. Pilar. Bueno, primero repito lo que estaba diciendo ahora fuera de micrófono. Me alegro tanto de que Margarita Robles se esté mostrando como efectivamente es, porque por esto de hablar bajito y este tipo de cosas así yolandísticas, parece que la gente tiene un concepto más o menos positivo de ella. Y lo que está haciendo en esta catástrofe es impresentable. Es impresentable a tal nivel que Marlaska, Óscar Puente y el propio Pedro Sánchez parecen hombres de Estado de primer nivel en comparación con ella. Entonces, en primer lugar, o sea, que intente utilizar esta tragedia, ya no solamente con fines políticos, sino además para denigrar la imagen del ejército, cuando hay tantísimos militares que llevan desde el principio diciendo que por favor les dejen actuar, es una sinvergonzonería de primer nivel. Segundo, si la señora ministra de Defensa piensa que la Comunidad Valenciana o el gobierno valenciano no está siendo capaz de asumir la gestión de esta crisis, ¿cuál es su obligación? Ya no solo moral, sino también legal. Asúmala. Asúmala. Asúmala usted. Es que Ofrézcalo y diga, hacen falta 10.000 militares, se los mando, y que salga el presidente de la Comunidad Valenciana entonces, presuntamente, a decir, no los quiero. Pero qué poca vergüenza es esto de salir en televisión a mentir, a decir que no se han solicitado efectivos, que ni siquiera es labor del ejército y encima que es culpa de la Comunidad Valenciana. Labores disuasoria, ha dicho. Solo un punto al respecto. Sobre esto de no los quiero. Ha habido un ofrecimiento, bueno, para empezar, que ya a mí ya da buena muestra de cómo está España en estos momentos. El Salvador, como su propio nombre enviando, ofreciendo todos sus servicios a disposición del Gobierno de España para ayudar en lo que sea necesario. Pero nosotros no somos un país rico y desarrollado. Nosotros no somos un país europeo que está acostumbrado precisamente a mandar efectivos, especialmente a las zonas de catástrofe del tercer mundo, que ahora necesitamos ayuda del tercer mundo para poder salvar nuestros muebles y ayudar a nuestra población. Es que igual el ejército del Salvador sí que puede dedicarse a esas labores. El español no, pero el del Salvador igual sí. Es más, Pilar, ha habido un ofrecimiento por parte de un país vecino. La Unión Europea, por supuesto, pero Francia. El ministro de Interior de Francia poniéndose en contacto con Marlaska diciéndole, estamos aquí para ayudar. Lo que necesite, señor ministro. 200 bomberos los tenemos ya a disposición para ir en 2 horas a Valencia. ¿Cuál ha sido la respuesta al ministro? ¿Cuál ha sido la respuesta al gobierno? No hace falta de momento. No hace falta de momento. Hay que tener poca cara. Quieren chapapote en las playas de Valencia. Yo el nivel de negligencia para mí lo determina el hecho de que Margarita Robles saliera a decir, bueno, primero las declaraciones que hemos escuchado de que el ejército hace labores disuasorias, es la primera vez que lo hemos escuchado, porque entre otras cosas, precisamente de lo que más se suele sacar pecho, especialmente por gobiernos de izquierdas, es que lo que el ejército hace es labores de ayuda, ¿no? Pues en este momento precisamente en el que el país lo necesita, se debería dedicar precisamente a eso, pero para mí el nivel de negligencia lo determina el hecho de que tenga que salir a decir, hemos enviado 500 efectivos
efectivos y cuando ya se le echa todo el mundo encima, a las pocas horas amplía o duplica ese número de efectivos. Es decir, que es que van como pollos sin cabeza, no saben ni lo que tienen que hacer. Ese es el nivel ahora mismo que tenemos de administración central. Bueno, comentábamos antes el tema de la gestión de las alertas, que la tormenta, el desastre, no fue previsto porque era imposible de prever. Fue mucho más grave, mucho más intenso de lo que todo el mundo calculaba inicialmente. Pero hay algo que sí pueden hacer las autoridades, las administraciones públicas y los diferentes gobiernos, que es inversión pública, obra civil para minimizar el impacto, especialmente en la zona del Levante, en la cuenca mediterránea, que está acostumbrada precisamente a este tipo de inundaciones. Para hablar sobre estas cuestiones contamos con un gran experto, Félix Francés, que es catedrático de Ingeniería Hidráulica y presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Don Félix, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, pero tristes al mismo tiempo. Sí, totalmente, y tan tristes, don Félix. Me gustaría preguntarle sobre la zona de Levante, Valencia, Murcia, la cuenca del Mediterráneo en general, está acostumbrada al impacto de las gotas frías, a inundaciones, al desbordamiento de arroyos, al desbordamiento de ríos. Mi primera pregunta al respecto es: ¿era esto un desastre anunciado? ¿Hay forma de que el Gobierno, mediante obra civil, mediante planes hidráulicos, obras de infraestructuras, pueda al menos minimizar el impacto de este tipo de desastres? Sí que era la crónica de un desastre anunciado. Es la zona inundable correspondiente a las desapariciones de los barrancos de Poll y Pozalet. Es perfectamente conocida desde hace muchísimo tiempo, y tanto desde el punto de vista de su peligrosidad como del riesgo. Y la realidad es que sabemos cómo reducir, bien dices, nunca es posible eliminar la totalidad del riesgo de inundación, pero sí reducirlo, y sabemos cómo hacerlo, no solamente con infraestructuras. Hay otras actuaciones que se pueden realizar, como es mejorar en la predicción hidrológica, o como es la educación y la información de la población, o como es la adecuación de la edificación y las infraestructuras que se pueden ver afectadas. Pero sí, una de las herramientas es, ya existe un plan de infraestructuras, pero que para reducir el riesgo en esta zona, que no se ha llevado, que no se ha ejecutado a fecha de hoy. Y, don Félix, ¿a qué se debe esa inacción? ¿Por qué, sabiendo cuál es el riesgo, sabiendo cuál es el problema, no se han ejecutado las obras pertinentes y el plan establecido por los expertos para intentar minimizar los riesgos? No solamente los expertos, para este caso concreto los expertos locales, claro, lo conocemos, sino también los técnicos en las tres escalas, en la escala estatal, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los técnicos de la Generalitat Valenciana, en lo que les corresponde de ordenación del territorio, y los técnicos, al menos los de urbanismo, de los municipios afectados. A nivel técnico es un problema conocido. Es después, en la toma de decisiones para priorizar las inversiones en infraestructuras, en educación de la población, en mejorar los sistemas de predicción y alerta, en la adecuación de la edificación en zonas inundables. Son esas inversiones que la decisión de hacerlas se nos escapa. Yo llego hasta donde llego. Yo puedo protestar, yo puedo aconsejar, colaborar en los planes, como he hecho en este caso y en otros, pero yo no soy el que decide dónde invertir, ¿no? Desde este punto de vista, y debido precisamente al análisis, al estudio de la situación, ¿qué haría falta en concreto en las zonas afectadas, en la zona del Júcar, en la zona de Valencia, de Levante, para intentar minimizar los riesgos? ¿Es factible llevar a cabo un plan de infraestructuras para contener de alguna forma este tipo de riadas? Y sobre todo, ¿es viable también económicamente? Si nos centramos en la actuación de infraestructuras para la reducción del riesgo, como he comentado antes, ya existe el plan. En el año 2007, en colaboración con la Confederación del Júcar, hicimos una evaluación de la peligrosidad y del riesgo con la tecnología en el estado del arte de aquel momento, o sea, algo pionero en muchos aspectos, y a partir de esa evaluación del riesgo y de la peligrosidad, pues establecieron, esto ya cayó la responsabilidad fundamentalmente en los técnicos de la Confederación, las actuaciones. Nosotros recomendábamos hablar de reforestación en la parte alta de la cuenca,
con micropresas, y en la zona inundable conducir de una forma ordenada hasta un cierto nivel de protección los caudales desde las desapariciones del Pozalet y Pollo hasta, por un lado, el nuevo cauce del Turia y, por otro lado, hasta el encauzamiento actual que hay en Paiporta, ¿no? que se ha generado mayores problemas, teniendo en cuenta su capacidad limitada, claro. Por eso es necesario también desviar hacia el nuevo cauce del Turia. Bueno, pues el riesgo que evaluamos en aquel momento era el riesgo por inundación, en términos de daños directos económicos, era de la barbaridad de 15 millones de euros al año, lo que significa que cuando ocurre una inundación, los daños de una inundación concreta están por encima de los 500 millones, 1.000 millones, y probablemente en este caso será más bien del orden de los 2.000 millones de euros. Bueno, pues la inversión que se preveía en 2007, en euros de aquel momento, era de 150 millones de euros, que reducían esos 15 millones en unos 11 millones al año, dejando un riesgo residual de 4 millones de euros al año. Una inversión de 150 millones para conseguir un beneficio reduciendo el riesgo de 11 millones al año es absolutamente prioritaria, no solamente para la provincia de Valencia, sino a escala nacional. Se han hecho muchas inversiones en infraestructuras con un análisis coste-beneficio muchísimo peor o incluso negativo, ¿no? No quiero entrar ya en ese tema, pero que sabemos lo que hay que hacer en todos los aspectos, y encima, en el caso de infraestructuras, son beneficiosas económicamente. Don Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica y presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. A vosotros por prestar atención en esta catástrofe, y esperemos que sirva para que se pongan las soluciones conocidas lo antes posible. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Estamos hablando, fijaos lo que dice Félix Francés, este experto en materia hidráulica, 15 millones de euros de inversión al año. Una inversión de 150 millones al cabo de 10 años, y se hubiera minimizado la catástrofe que ha sufrido ahora Valencia. Por cierto, en la riada del año 57, que sufrió Valencia, en medio de la dictadura franquista, que fue una catástrofe con cerca de 100 fallecidos en la ciudad de Valencia, una riada de una intensidad muy inferior a la que hemos sufrido el pasado martes, el régimen implantó el Plan Sur y puso, entre otras cosas, una serie de infraestructuras a desarrollar. Entre otras, el desvío del cauce del Turia, cuya obra concluyó en el año 1969. Pues bien, esa obra es la que ha salvado a Valencia de la catástrofe. Valencia no se ha visto, la ciudad de Valencia no se ha visto afectada por la gota fría. Claro, Han sido las poblaciones aledañas, pero no Valencia, Manuel, Pilar. si es que esto es lo que pasa cuando el Ministerio de Transición Ecológica, en vez de dedicarse a los cauces de los ríos y a ver los efectos de la naturaleza, se dedica a prohibir las pajitas de plástico. Entonces, cuando tú cambias y de repente lo que te importa es hacer soflamas absurdas y manifestarte con Greta Thunberg, en vez de entender que quizás tus acciones y tus decisiones van a poder costar vidas en el futuro, y que tu labor como representante público en este tipo de materias es hacer algo más que decir que los murcianos les robamos el agua a los manchegos porque queremos mantener el trasvase del Tajo Segura, pues entonces igual nos dedicaríamos a estas cosas. La negligencia de Teresa Rivera en esta cuestión, que por cierto no ha salido en ningún momento. O sea, gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre es que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio, no dio el aviso sobre la crecida de las riadas a tiempo. Y la ministra está por ahí, que ni se le ha visto ni se le espera. Insisto, si es que Óscar Puente y Marlaska, al lado de todos los que están alrededor, están pareciendo unos hombres de Estado, o sea, que ni Winston Churchill en sus mejores momentos. Pedro. Ya estáis los fachas hablando bien de Franco. Así somos. O sea, esto, Manu, te lo van Pero a si es que en este reprochar, país no se construye un embalse ni una presa desde hace décadas, Claro. Pedro. Pero has visto, Maite, cómo ha aprovechado para hablar bien de Franco. No, a ver, yo, más allá de la broma, sí que es verdad que tenemos un problema grave en la política. Y hay que decirlo, el catedrático ha dicho, sabemos lo que hay que hacer. Pero no se hace. Vale. Entonces, yo creo que es un fenómeno global. En todo Occidente estamos teniendo problemas en el proceso de toma de decisiones político. Parece que el debate público y la manera de funcionar, la politización, está afectando negativamente al proceso de toma de decisiones públicas. En Cataluña se vio muy claro, y lo vimos todos, porque
no éramos indepes y entonces veíamos lo que estaban haciendo las élites, la operación de autosabotaje que estaba practicando la élite catalana con el procés independentista, pero aquí hemos vivido una cosa muy parecida. Pero porque estamos en el cortoplacismo. No, pero no cortoplacismo. La prevención, es que hablando... yo me he quedado con lo que ha dicho, la prevención, por desgracia, esa inversión no aporta rédito electoral. Es una cuestión que se mira a largo plazo en el próximo siglo para que no vuelva a ocurrir. Es lo que yo decía que había que analizar. O sea, ¿cuánto ha dicho el catedrático? 15 millones al año de inversión. 15 millones, ¿no? 15 millones. El ingreso mínimo vital. ¿Vale? Vamos a hablar del ingreso mínimo vital. Claro, pero es que eso el ingreso mínimo vital en 2020... No, pues digo, por darnos la razón. O sea, en 2020 son 1.800 millones de euros. ¿Vale? 1.800 millones de euros de gasto social. El presupuesto se está yendo y se está canalizando cada vez más. Manuel ha hablado sobre el tema del déficit de obra civil. Y es verdad, hay un déficit de obra civil y hay un déficit de inversión en infraestructuras, llamaríamos estratégicas o estructurales, ¿no? Mantenimiento, todo lo que no se ve. Lo que está pasando en Adif, lo que está pasando en las vías de tren. El mismo día que pasaba esto, en Guadalajara, se descarrilaba un tren con materia peligrosa. Pero es que el otro día en Adif, porque hubo un técnico que tomó una decisión valiente de decir, antes de matar a 200, siguiendo el protocolo, hubiera sido antes de matar a 200, siguiendo el protocolo, tomo una decisión, como la que deberían tomar cualquiera de los involucrados en este tema, y descarriló un tren y asumo lo que suceda. Ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital ha pasado de 1.800 millones de euros a 4.280 millones de euros en 4 años. Y tú dices, oye, pero ¿qué nos está pasando en las fronteras? ¿Qué nos está pasando en los cauces de los ríos? ¿Qué nos está pasando en las vías férreas? ¿Qué nos está pasando con la infraestructura básica? ¿Qué es lo que está empezando a percibir la sociedad? Que se supone que somos la 4ª economía de Europa y en realidad estamos teniendo un país que se va, perdonar por la expresión, tercermundizando. Es decir, pagamos impuestos europeos y recibimos, en términos estructurales, no sé si habéis pasado por la autovía Andalucía, que aquello va botando el coche porque no hay quien... Entonces tú dices, eso... La propia A3, ¿eh? Claro. Es un drama. Entonces, es decir, oye, no son los cauces es que no son solo los cauces de los ríos. El impacto que esto ha tenido en la red de carreteras es, oye, pero esta red de carreteras, ¿por qué está tan mal? O sea... Es lo que algunos denominan estado fallido. Un estado que está a lo que está, a mirarse el ombligo, a no atender los problemas reales de la población. Y a subir impuestos. Y a subir impuestos, que por cierto, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes lo dejo ahí votando, para cuando volvamos de la publicidad. Este gobierno se ha aprovechado de la desgracia de Valencia y de la desgracia de la gota fría, porque suspendió la sesión de control, evitando así pues las preguntas incómodas en materia de corrupción, los escándalos con el tema de machismo de Rejón en las filas de Sumar, pero mantuvo el pleno para renovar la cúpula de Radio Televisión Española. Suspende la sesión de control, pero completa el asalto a Radio Televisión Española para llevarse calentitos 100.000 euros al año. Estamos en una situación de emergencia, una situación de catástrofe a nivel nacional. ¿Y qué hace el gobierno? Renueva Radio Televisión Española poniendo a sus amigos y eso sí, retrasa hasta el próximo martes el Consejo de Ministros para declarar Valencia y las zonas afectadas por la gota fría como zona catastrófica. Qué poca vergüenza. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con este tema. Bueno, pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia. Comentábamos anteriormente la utilización política que se está llevando a cabo con esta tragedia, porque a mí es que es de las cosas que me parecen más vergonzosas, más lamentables de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. El pasado miércoles se suspende la sesión de control al gobierno, con toda la lógica del mundo. A ver, había dos opciones. O se suspende toda la actividad legislativa, como consecuencia de la desgracia acontecida en Valencia y otras poblaciones, o se mantiene o se suspende. Lo que ha hecho el gobierno ha sido un mix. Por un lado, suspende
la sesión de control al gobierno, por lo tanto evitó esas preguntas incómodas típicas de la oposición, preguntándole sobre la corrupción, preguntándole, seguramente surgiría, como no podía ser de otra forma, el tema de la gota fría en Valencia, preguntándole sobre las contradicciones internas en Sumar después de la dimisión de Íñigo Errejón por el escándalo relacionado con presuntos abusos sexuales, etc, etc. Pero se suspende eso. Pero, sin embargo, luego se mantiene la actividad parlamentaria y se mantiene el pleno en el que estaba prevista la renovación de Radio Televisión Española, por el cual entran nuevos consejeros alineados absolutamente con el PSOE. Y aquí entran expolíticos y ex asesores del Partido Socialista o de Sumar. Y ex jefes de prensa. Y ex jefes de prensa. Es decir, gente afín al Partido Socialista, gente afín a Sumar, que formaban parte del gobierno y luego también de sus socios, de Podemos, del PNV, de RC, de Junts, etcétera. Y eso, sin embargo, sí es urgente. Eso sí es necesario aprobarlo. A mí me parece un escándalo mayúsculo. Y luego a eso se le suma una cuestión también vergonzosa. Se declara 3 días de luto nacional y tanto PSOE como Sumar mandan un comunicado en el que se dice: durante estos 3 días no voy a hacer ningún tipo de declaración. No me preguntéis por nada, porque estamos de luto nacional. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es, Maite? Y luego además se lo saltan, que es lo grave, para descargar culpas e intentar señalar a la administración de Amazon, como estamos viendo, es decir, que su propio código autoimpuesto se lo saltan para cuando les beneficia a ellos. Es más grave todavía porque lo que comentabas, la sesión de control, incluso pretendían convertirla en una sesión, digamos, rebote, en la que el gobierno fiscalizaba a la oposición y, si te das cuenta, en las 3 primeras preguntas que se formularon, que solo se pudieron llevar a cabo esas, incluso la respuesta automática era reprochar al Partido Popular que se dedicara a interpelar al gobierno y que se dedicara a estas cuestiones políticas mientras fuera estaba cayendo la que caía, y se arrancó de hecho la sesión de control que con el primer balance de 50 fallecidos. Es decir, que incluso pretendían durante toda la sesión de control reprochar al Partido Popular que se dedicara a interpelar al gobierno. El PP ya vio rápidamente la jugada y de ahí que Miguel Tellado elevara la voz y dijera no, esto se va a suspender porque no estamos ninguno centrados y demás. ¿Qué hizo el gobierno? Como saben que normalmente los plenos pasan más desapercibidos, aprovechar, porque la sesión de control sí que tiene el foco mediático, no así los plenos, para la toma de Radio Televisión Española. Tenían un mes por delante para convalidar ese decreto y dijeron no, estupendo, es que es una situación muy provechosa y vamos a... Efectivamente, es decir, un cinismo terrible, por no hablar directamente de la falta de humanidad del Ejecutivo, estando en sus cosas y en sus intereses y en sus prebendas y en la toma directamente de Radio Televisión Española, mientras la gente fuera estaba muriendo literalmente. Ahora, bueno, es que además con el añadido de que, claro, que todo esto queda en registro, entonces que al día siguiente de la Dana, con la situación tan dramática que había, se publicara en el BOE decreto de urgencia, la renovación de Radio Televisión Española para que Angélica Rubio cobre 150.000 euros al año. Pues hombre, es que es una tomadura de pelo que además explica todo lo que ha estado haciendo el gobierno después a lo largo de la semana. O sea, el gobierno está tomando 2 vías de gestión de esta crisis de la Dana. Una, la vía de lo que está haciendo por debajo, que es montar la campaña del Prestige, y otra la que está haciendo por arriba, que es la de la teórica colaboración institucional, Pedro Sánchez ahí ofreciendo todos sus brazos, Marlaska de ay, qué bien, somos todos amigos, hermanos y rezamos en paz y armonía. Y eso responde a que son conscientes del descrédito absoluto que tuvieron tanto el martes con el Pleno, que les salió el tiro por la culata, como al día siguiente con la publicación de esto en el BOE. Entonces, por lo menos, mira, la parte buena es que todas estas estrategias maquiavélicas a veces parece que siempre les salen bien, pero es verdad que hay veces que no. Yo lo que sí me gustaría explicarle a la gente es por qué tenían tanta prisa. O sea, por qué algo que es moralmente reprobable, ¿no? ¿Por qué se exponen a esto? Porque no es el asalto de los jefes de prensa del PSOE a Radio Televisión Española. Esto es importante. Sí es verdad que va la exjefa de comunicación de Félix Bolaños, que es la persona que filtró aquello de los 2 DNIs del juez Peinado, y que la nombran precisamente por eso, no a pesar de eso, sino la nombran por eso, sino que es el reparto del presupuesto público de Radio Televisión Española para la producción de programas con el mismo sistema que se utiliza en TV3. TV3 tiene un sistema de productoras asociado
asociado a Junts y a Esquerra Republicana, y esos, Mikimoto, es público y notorio, Mikimoto es un independentista asociado a Junts que ha sido nombrado, y lo que van a hacer es manejar la producción, es decir, el presupuesto público asociado a la producción de Radio Televisión Española, y es una de las condiciones de la negociación presupuestaria. Es eso. O sea, lo que hemos visto en ese asalto es cómo otra vez los intereses de unos determinados grupos políticos, élites políticas, élites sociopolíticas, llámalo como quieras, las de toda la vida de Cataluña, se vuelven a repartir el presupuesto del Estado, ¿no? Y entonces, ahora mismo, la gente dice, no, es que esto va a orientar políticamente la televisión. Bueno, sí, y no pasa nada. O sea, la gente se lleva manipulando desde hace años. O sea, claro, eso no sería lo nuevo. Novedoso, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que a día de hoy las manos de los políticos de Junts y de Esquerra van a repartirse la programación y los presupuestos públicos de las productoras, para gran daño de La Sexta. O sea, quien va a sufrir más de todo esto, y hay que decirlo, claro, está Ferreras y Ana Pastor tuiteando como si les llevaban los demonios. Hombre, qué casualidad. Ahora, Claro, ahora es cierto Sí, que... ese día La Sexta fue muy crítico con el pleno. Había un titular que era porque esto no va a afectar a Antena 3, ni al Hormiguero, ni... esa gente ya está, o sea... Bueno, de hecho, Wyoming ya está a punto de perecer. Claro, ¿por qué? Porque el convertir Televisión Española en un trasunto de TV3, que es lo que va a suceder, no nos equivoquemos, es lo que va a suceder, o sea, después de este nombramiento, la gente dice, no, los 100.000 pavos, mira, los 100.000 pavos son una mierda, o sea, aquí lo importante millones y millones. Poder clavarle 14 millones de euros por un programa de entrevistas con politólogos y humoristas y ponerle unos rótulos y decir, la programación de Televisión Española a partir de ahora va a ser algo que va a hacer que mucha audiencia abandone el Televisión Española. Sí, pero cuidado, y yo no estoy del todo en desacuerdo con eso. No lo veo tan claro, porque el tipo al que van a nombrar director de Radio Televisión Española, que se llama José Pablo, y ahora se me ha ido el apellido. José Pablo López, que se me había ido el apellido, igual que antes Pai Porta. fue el que intentó, por cierto, fichar a Broncano, que le costó el cargo porque la entonces presidenta, que era una funcionaria de Radio Televisión Española y tal, se negó y desaparecieron los dos, y ahora ha recuperado el gobierno a José Pablo López y lo va a nombrar presidente de Radio Televisión Española. Sí, pero que es un tipo que sabe mucho de tele. O sea, el movimiento de Broncano es una vergüenza desde el punto de vista de la moral y la decencia que gastemos semejante dinero en Broncano, pero la pura verdad es que a efectos de tele ha funcionado. Es el primer programa de televisión española que funciona a efectos de audiencia y funciona a efectos de lo que a ellos les interesa, que es su batalla cultural, de una forma radical. O sea, que estemos en un planteamiento en el cual El Hormiguero, que es el programa más visto de la parrilla televisiva, tenga un competidor directo en el que hay días que le superan audiencia, para Televisión Española es un exitazo de morir. Ellos, yo creo que más que convertir Televisión Española en un satélite o una especie de satélite de algo así como TV3, que sí, creo que quieren convertirlo en lo que fue La Sexta, en la etapa de La Sexta Noche. Entonces quieren convertirlo, además de entretenimiento con Broncano, etcétera, en la televisión de referencia del nodo, porque ahora mismo el gran problema es que no era el nodo, solamente era Silvia Inchaurrondo, y ahora pues van a tener toda la parrilla con un tipo que sabe, es muy malo no mal tío, pero de... Malvado, pero bueno en lo suyo. Malvado, pero bueno en lo suyo. Yo creo que sobreestiman la influencia de Televisión Española, con todos los respetos, en general de la tele hoy en día, porque estamos viendo que las plataformas, al final cuando tú llegas a casa, sobre todo en lo que era el prime time, lo que te quieres poner es algo que te desconecte. La gente está dejando de ver la televisión en general. Yo creo que lo sobreestiman y más allá de la denuncia evidentemente económica, moral y de todo tipo de esa toma de Radio Televisión Española, a efectos prácticos no sé hasta qué punto la influencia de repente del canal público en España va a hacer que todos viren y de repente se vuelvan socialistas. ¿De verdad creéis que el gobierno está controlando la narrativa de los medios? Vamos a ver, si está OK Diario, está YouTube, está no sé qué, están millones de plataformas, está radio... El gobierno no está consiguiendo controlar la narrativa de los medios. Por eso quiere imponerla. Pero esto es importante, lo que comentaba antes Pedro me parece muy relevante, porque efectivamente, ¿a qué viene esa reacción con furia por parte de los grandes tótems de La Sexta, con Ana Pastor, con Ferreras a la cabeza, criticando que en medio de la tragedia el gobierno se dedique a renovar la cúpula de Radio Televisión Española? ¡Ay, amigos! El tema de las productoras. Esto es importante señalarlo. Pero atención, porque aquí también hay mucho engaño al respecto. Porque claro, esto
de la colonización y el control absoluto por parte del gobierno de la televisión pública era algo que criticaba un señor que se llamaba Pedro y se apellidaba Sánchez hace no tantos años. Esto es lo que decía entonces, fijaos. Pues mire, mi compromiso, Sergio, es el que haya unos servicios públicos de información y, por tanto, una radio y televisión española que no esté al albur ni al dictado de ningún gobierno y de ningún partido. Claro, esto es lo que decía Pedro Sánchez, su compromiso en caso de que llegara al gobierno. Y esto es lo que decía el ministro Óscar López cuando anunció el cambio en la elección de los consejeros de Radio Televisión Española para hacerse con el control absoluto de la entidad. Hace apenas 2 semanas decía que el próximo Consejo de Radio Televisión Española sería el más plural de la historia. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. Se lo garantizo. Pues bien, ¿en qué se ha materializado esto? Pues la elección de los nuevos consejeros son, por este orden, Miquel Calçada, de Junts, Esther de la Mata, del PSOE, Marta Rivas, Sumar, Mercedes de Pablo, PSOE, Rosa León, que también fue concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid, José Pablo López, que pertenece a la órbita del PSOE, Maite Martín del CAZ, Sumar, Mariano Munesa, de Podemos, Angélica Rubio, del PSOE, que estuvo en el gobierno de Zapatero, María Solana, del PNV, y Sergi Sol, de RC. Esta es la pluralidad del nuevo Consejo de Radio Televisión Española. Pilar. La parte buena de esta gente es que, al contrario que Rejón, ellos nunca llegan al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, porque son exactamente lo que hacen. Entonces yo agradezco que nos ahorren el esfuerzo intelectual de tener que argumentar si esto es una cosa plural, no es plural, si es bueno, si es malo, ¿no? Si es que lo hacen a cara descubierta y está bien, ¿no? Porque, quiero decir, cuando llegas a un volumen o a un nivel de asalto institucional tan sumamente enorme, en el cual ya te da exactamente igual hacer esto en un día en el que se te han muerto probablemente 350 compatriotas, pues bueno, ya sabemos, o los de enfrente tendrían que empezar a entender con lo que están jugando. Pero es que a veces yo creo que se les olvida. O sea, se les olvida que enfrente, esto no es una batalla ideológica por subir los impuestos o por la jornada laboral de 4 días o por si la conciliación es buena o mala. Es que son 2 modelos de entender no solamente la sociedad, sino la gestión pública, el futuro del país e incluso la decencia humana completamente enfrentados. Y ante un mal tan sumamente abyecto no se puede luchar con Heidi. A ver, yo, o sea, entendiendo por la línea por la que vas, la idea es, si ya estamos en una fase posterior a la Constitución del 78. La mayor parte de las instituciones de reparto, vamos a decirlo así, se basan en la idea de la alternancia. Oye, el Consejo de Administración, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, vamos a tener unas personas y otras personas de otro lado, porque va a haber 2 grandes masas de centro centrado, ¿no? Por hablar en términos meméticos, ¿vale?, que hagan que la convivencia civil, y en Radio Televisión Española, pues la 2 la va a controlar la oposición. Y así, cuando haya que cambiar, pues hay equipos y hay manera de alternarse, ¿no? Eso han sido 40 años de vida pacificada y razonable. Y puede haber un conjunto razonable de personas que pensemos, oye, ¿esto hay que tirarlo ya a la papelera o no? Hay una parte no menor del espacio de no izquierda, vamos a decirlo así, que dice, mira, no es verdad, no hay ningún sitio al que volver, no hay ningún PSOE razonable, esto hay que asumir que es el mundo nuevo en el que tenemos que vivir y tenemos que ir lo más rápido posible hacia ese mundo nuevo. Y es un poco la tesis que, de manera consistente, las pocas veces que hemos coincidido, defiendes y que es una postura razonable. O sea, no, yo no estoy diciendo tal. Ahora, es verdad que hay otro conjunto de personas dentro del espacio de la izquierda que pueden pensar, oye, démosle una última oportunidad a esa otra manera de relacionarnos. Yo sigo pensando, por virtud, quizá haya un momento en el que haya que asumir que no, que es que esto se acabó. Es decir, que no hay sitio al que volver, que vamos a ir a un sistema de mayorías donde el ganador se lo lleva todo y entonces la derecha, la no izquierda, tiene que ocupar las instituciones y actuar de la misma manera que actúa el PSOE. Y esto es... O sea, esas 2 ideas que están latiendo constantemente en la realidad política, va a haber un momento en el que va a haber que resolverlas. Es decir, oye, no, lo que hay que coger es llenar el Consejo de Administración de Televisión Española de productoras extremeñas y andaluzas y murcianas que hagan clara oposición al modelo de esta gente. ¿Por qué? Porque es verdad que ese modelo de ocupación lo que permite es que cuando haya una elección general y cambie el modelo,
tú asumas el mismo comportamiento que ha tenido Pedro Sánchez o no. Ese es el dilema. O sea, el dilema que es un dilema de primer orden, porque habla de cuál es el modelo de convivencia política en España. Claro, para la gente, pero para la gente yo entiendo, para el espacio de no izquierda llega un punto en el que asumir que siempre es que si ganan ellos se llevan el 100% y si ganamos nosotros el 50% y pidiéndole perdón, pues entonces llega un punto pero en el si os que... dais cuenta, en realidad, tú, Pedro, has comentado una clave que me parece interesante y es que esa toma de Radio Televisión Española ni siquiera se trata de íntegramente tomar el control y el poder por parte del Partido Socialista, sino que en realidad se trata de pagar de nuevo las hipotecas que tiene Pedro Sánchez con la investidura. Y claro, decía el sonido que hemos escuchado antes de que es el más plural, claro, en cuanto a colores políticos sí, porque evidentemente han entrado de repente formaciones que nunca han tomado nada. En cuanto a ideología no, es monocolor, porque simplemente se trata de girar en torno a Pedro Sánchez. Pero sí me parece importante que al final ni siquiera se trata de un debate ideológico en profundidad sobre el intento de hacer propaganda, que era lo habitual en un gobierno. No, es que se trata simple y llanamente de una cuestión económica, y es pagar las prebendas de Pedro Sánchez a aquellos que le han hecho presidente del gobierno a través de las productoras que se van a llevar la pasta asociadas a Junts, a Esquerra y demás. O sea, es una cuestión económica. Mira, hay la figura clave que antes hablaba Pilar del tema del PSOE, es Miki Moto. Miki Moto es el gran arquitecto de TV3. El gran arquitecto de... por ejemplo, ¿qué haría Mikimoto si yo me pusiera en la mente de Mikimoto? Mañana meten una programación infantil en Televisión Española parecida a La Bola de Cristal, que se funde el misterio. Porque son gente muy como Contreras o el fallecido tristemente Barroso, pero son gente muy capaz de pensar estratégicamente en esa ocupación del espacio. Y es verdad que el PSOE ha habido un momento que ha renunciado, lo que has explicado tú, ha renunciado a defender ningún tipo de proyecto nacional, y entonces lo que se ha encontrado estas élites sociopolíticas, normalmente de los territorios periféricos, es que pueden hacer que el PSOE haga lo que ellos quieran. Sí. Y entonces, claro, tú dices, ahí hay mucha gente del PSOE, pero no es verdad. Claro. Los que van a mandar son Junts y Esquerra. O sea, ahí el que va a mandar por parte de tal es Miki Moto. O sea, es que el PSOE se ha convertido en una plataforma en exclusiva en la que asalta el poder, pero luego no lo gestiona. No es capaz ni de siquiera imponer alguna idea que tengan, que desconocemos, sino que se dedica a gestionar el pago a... Claro, dicen, o sea, los socios del PSOE, esto me parece muy interesante, que es, oye, el PSOE, ¿crees en subir impuestos? Perfecto, lo subes. Claro. Y te dice el PNV, no, pero esos impuestos no se van a aplicar en País Vasco. Y dar marcha atrás y ya está. Y te dices, oye, tío, esto es de locos. Sí. O sea, esto es de locos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ese inequilibrio, ¿no?, que lo hemos vivido y lo estamos sufriendo, llevamos 5 años viendo, yo creo que no es una posición de estabilidad para el PSOE. O sea, yo creo que sustantivamente, estructuralmente, no es viable representar un proyecto para España basado en esta especie de coalición. Quiero decir, parar a la ultraderecha, o sea, la idea más o menos es, voy a congraciar el proyecto de gobierno. Es que no es un gobierno, perdonad. Es que lo que tenemos hoy en día no es la idea de un gobierno. Es una banda. Es una banda. Es una babosa. O sea, es como, no, yo voy a estar aquí. Y, oiga, pero ¿usted qué proyecto tiene? No, bueno, pues ir sobreviviendo un poco, no sé qué más. Y tú dices, no, es que nos hemos juntado porque todos queremos parar a Pilar. Queremos parar a Pirlo Santos porque es la ultraderecha y como la odiamos todos mucho, nos juntamos todos y aguantamos. Y tú dices, ya, pero es que eso no es un gobierno. Pero fijaos, a mí lo que... Y me gustaría regresar al tema de la gota fría, porque lo lamentable de lo que ha pasado esta semana es que aquí se ha visto perfectamente lo que es urgente, prioritario e importante para este gobierno. Lo importante es controlar la radiotelevisión pública. Lo importante es controlar el relato. Lo importante es subir impuestos el mismo día en el que España está sufriendo la mayor catástrofe natural del último siglo, porque en esa misma sesión plenaria se introdujo vía enmiendas un nuevo hachazo fiscal con subidas de IVA a pisos turísticos, con subida de impuestos especiales al diésel y al tabaco, con subida, una vez más, del impuesto sobre la renta en materia de ahorro, con una subida al impuesto a la banca, que se va a mantener durante más tiempo del previsto inicialmente, y eso, que no lo dude la gente, lo van a acabar pagando los españoles.
al tiempo que se renueva Radio Televisión Española. Para eso sí hay urgencia, para eso sí hay necesidad. Ahora, para enviar al ejército a la calle, para poner a disposición todos los servicios y recursos del Estado que pagamos con nuestros impuestos para ayudar a la gente que lo está pasando mal, para eso no. Bueno, yo me vas a permitir el momento no frívolo, pero quizás frío, sí, y yo vuelvo a la que era mi profesión antes. Es que creo que es muy importante que entendamos que como ellos se dedican a construir relato, tiene que haber alguien frente construyendo nuestro propio relato, porque además hay una diferencia entre el suyo y el nuestro, y es que el nuestro es verdad, y que tenemos razón. Y que además, y es importante decirlo, somos moralmente superiores. Y es que no hay que tener miedo a decir esto. Somos moralmente superiores y somos mejores que ellos. Eso lo dice Javier Milei. Lo dice Javier Milei y es verdad. Además, él con la gracia de decir una cosa que también es cierta, que es que somos superiores incluso estéticamente a ellos. Pero no. Desde luego, tú también, Pedro. Que el look, ojalá te estén viendo con el look este de camisa hawaiana de invierno. No, pero de verdad, o sea, somos moralmente superiores a ellos y somos mejores que ellos. Entonces, si permitimos que ellos controlen el relato y no les damos argumentos a nuestra gente para que sean capaces de defender, ya no digo nuestra versión, sino la verdad, es que ellos van a ganar. Y es que esto ya pasó en el Prestige y ya pasó el 11M. Y ha pasado tantísimo tiempo hasta que haya gente de la nuestra que sea capaz de argumentar bien el 11M, que sea capaz de argumentar bien el Prestige, que no podemos permitir que con esta dana pase, porque lo van a intentar. Esto, fíjate, como bien estás comentando, Pilar, hay un caso concreto. Está el tema de las alertas, que yo creo que lo hemos abordado bastante en profundidad, porque era imprevisible. Aquí, en caso de que haya responsabilidad, que era, insisto, imposible de prever, es una responsabilidad compartida entre los órganos estatales y los órganos autonómicos que se dedicaban a hacer de correa de transmisión. Alertas rojas ha habido cientos y hay cientos todos los años. Por lo tanto, el problema era que se preveía 180 litros por metro cuadrado y han sido más de 500. Y en algunas zonas, 800. ¿Qué podía haber hecho el gobierno? Lo hemos comentado con el experto. Obras civiles. Si es que esto se puede minimizar, si ya se sabe las zonas que son inundables, si ya se sabe lo que pasa y cómo hay que actuar para minimizar los riesgos. Me quedo con el dato que ha dado el experto. Espectacular. 15 millones de euros al año. ¿Cómo es posible que este país nos gastemos más de 1.000 millones de euros al año, que es lo que nos cuesta la tele pública, y este gobierno se niegue a invertir 15 millones de euros al año para minimizar este tipo de riesgos? Terrible. Pero luego vamos al tema político. Hay un caso que no hemos abordado, muy concreto, de cómo el gobierno ha intentado responsabilizar y culpar a una persona en concreto, a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, de todo lo sucedido. Ha eliminado la UME Valenciana. Bueno, esto la UME Valenciana, que era un chiringuito creado por la anterior Generalidad del PSOE. No era ni una UME, era una oficina, sin local, en la que no había funcionarios y básicamente para colocar a los 4 amiguitos de Compromís, porque esto básicamente lo que era un delirio nacionalista pseudoindependentista de Compromís, en el que lo que querían era tener una especie de agencia en la que todos los bomberos de la Comunidad Valenciana formaran parte de ella. Entonces, claro, es que eso lo revisten bajo el nombre ficticio de V, que esto es como si de repente tú coges, no sé, o sea, un vino de marca blanca de un supermercado cualquiera y le llamas Vega Sicilia. No, pero es que porque usted le ponga la etiqueta de Vega Sicilia no significa que sea un vino Vega Sicilia. Entonces, estos lo que hacen es coger su chiringuito para colocar a los 4 amiguitos de Compromís en una oficina sin oficina, en un sitio sin funcionarios y sin más dotaciones, y le llaman Unidad Valenciana de Emergencias. Y dice es que Carlos con una dotación simplemente, de 290.000 euros. Bueno, es que no tenía dotación. Para salarios. Y entonces, claro, ¿qué hace cuando llega? Oiga, esto es un chiringuito, si quieren que reforcemos a los bomberos, que lo hacemos, pues lo reforzamos en la partida a la que corresponde, que es en la de bomberos. Porque además es que la UME, de verdad, la Unidad Militar de Emergencias, tiene una base en Valencia. O sea, que no es necesaria tener una base de paramilitares valencianos tirando para allá. Si es que una de las batallones de la UME está precisamente en Valencia y por eso actuó tan rápido. Pero es verdad que este bulómetro empezó el primer día, pero yo creo que es por lo menos de los pocos que han sabido o que se han defendido bien desde el gobierno valenciano. No tenía competencias, no tenía presupuesto, no tenía personal. Es más, los propios cuerpos de bomberos de la Comunidad Valenciana estaban denunciando que se trataba de un chiringuito infecto que no tenía ningún tipo de sentido, que si lo que querían era mejorar los servicios de emergencia, que les dotaran de más presupuesto y más personal. Este es el tema, que es que hemos pasado 2 días enfangados con esta cuestión, en la que al final la verdad ha ganado el relato, pero hemos pasado 2 días enfangados en esta cuestión, y si no hubiera habido gente que de motu propio hubiera salido a defender esta cuestión, es que el relato hubiera acabado ahí, y personas normales como nuestros oyentes, que tienen la mejor intención cuando se informan,
estaban, hubieran pensado en plan de, claro, si es que la culpa de esto es de Amazon, porque ha quitado a la UME de Valencia. Y es mentira. Bueno, pues si me permitís un segundo, porque tenemos una última hora y es que está prevista una comparecencia institucional por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después del comité de crisis que ha tenido lugar en Moncloa. En principio está previsto que, bueno, pues que salga a hacer esta declaración institucional sobre las 10:35. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes vamos a escuchar la opinión de nuestros oyentes y luego regresamos para ver qué es lo que dice Pedro Sánchez al respecto. Adrián. Sí, Manuel, porque hoy en lugar de la habitual tuit encuesta, pues hemos querido recoger las opiniones de nuestros oyentes y sobre todo de aquellos más afectados en las zonas de la catástrofe. Mi nombre es Susana Pastor, vivo en Torrente, en uno de los pueblos que ha sido perjudicados, y lo que pedimos es ayuda. Aquí no tenemos ayuda de nadie, no tenemos agua, no tenemos comida. Hoy está llegando algo del ejército y bueno, me he tenido que buscar la vida por gasolineras, por todos los sitios para poder encontrar comida. La gente aquí está muy nerviosa, estamos todos muy cabreados porque si el aviso hubiera llegado antes no habrían tantas víctimas. Y bueno, ahora pues la ciudadanía civil es la que nos hemos plantado y estamos yendo a pie a todos los sitios para poder limpiar y para poder ayudar a los pueblos vecinos como Picaña y Paiporta, que han sido uno de los pueblos más devastados. Me comentan que en Catarroja ya huele muy mal, porque pues a saber lo que habrá, pero aquí mucho político y mucha foto, pero la realidad es que estamos solos. Habían pasado 24 horas y aún habían cadáveres por la calle sin identificar, sin levantamiento de cadáveres. La situación pues es como en las diferentes poblaciones que vosotros hablaréis, pues es dramática. Ves cada día que la situación está peor. No estamos respaldados, y lo digo claramente, no nos está respaldando nadie. Nada es suficiente para la que nos está cayendo. Agua tenemos desde ayer, hemos estado 2 días y medio sin agua. No se está poniendo fácil la cosa, cada vez está más jodida, coches estropeados, gente que me imagino que habrá desaparecida, y cada día van saliendo nuevas noticias, las que nos llegan, yo tampoco sé mucho. Y esto, pues la magnitud, lo que están viendo los niños, porque los que son adolescentes tira que te va, pero los que son pequeñitos los ves allí sentados, esto parece La Habana o parece Cuba. Y aquí ningún político de mierda mueve nada, ni uno de mierda, empezando por el presidente del gobierno, que es un sinvergüenza. Hola, desde Rubí, Barcelona. Mira, yo no sé cómo podemos ayudar nosotros, porque nosotros no tenemos fuerza, pero mira, mi marido y mi hijo tenemos una berlingo, la hemos llenado de aguas, ropa de mis hijos, calcetines, bueno, toda clase de cosas que yo creo que eran necesarias, juguetes para bebés, pañales, todo, y han salido esta mañana a las 2 de la mañana para ir a la convocatoria de voluntarios a la Ciudad de la Justicia. Solo espero que la calma, que como se dice, como mi madre y mi abuela me enseñó, que quien la hace la paga. Ojalá la paguen, porque no se merecen otra cosa que lo paguen ellos. Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente. Soy valenciano, de Capital, y quiero hablar de la situación en el pueblo donde vivo, Rafelguaraf, provincia de Valencia, cerquita de Algemesí, cerca de Alcira, el cual hemos tenido inundaciones con anegadas de garajes y demás. No, por suerte no hemos tenido víctimas, pero sí decir que la alcaldesa solo se dedica a enviar bandos por el Telegram, por las redes sociales, diciendo que limpiemos las calles, que es lo más primordial, que limpiemos los barrancos. Bueno, vamos a ver, es algo inconcebible que diga esas cosas toda una alcaldesa socialista. Que se preocupe de otras cosas más importantes como las víctimas que hemos tenido en Valencia, todas las ayudas, que no ha hecho absolutamente nada, no ha donado nada ella, la primera nada. Todo el pueblo estamos donando a los vecinos de la comunidad, pero ella nada, no ha donado al ayuntamiento absolutamente nada, tanto que dice que muchas ayudas. Bueno, muchas gracias y saludos a toda la comunidad valenciana y a toda España. Bueno, pues esta es la opinión de la gente. Muchísimas gracias a todos los que nos han llamado. Son muchas las llamadas que hemos recibido a lo largo de la mañana para manifestar su indignación, su rechazo absoluto a la nefasta gestión que se está llevando a cabo después del desastre acontecido el pasado martes, y dando buena cuenta de lo que falta, de lo mucho que falta
en las localidades afectadas, donde sigue habiendo, insisto, graves problemas de suministros. No hay agua, no hay luz, no hay comida y sobre todo algunas localidades directamente a expensas de delincuentes y de saqueos por las noches. Esto es España, esto es Europa, esto de momento no es el tercer mundo. Estamos ante una situación de Estado fallido. Cuando más se le necesita, ¿dónde está el gobierno? Directamente no está. Esta es la realidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con lo que va a anunciar el presidente del gobierno. En Es Radio, La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues seguimos en tiempo de tertulia. Hoy estamos teniendo una programación especial. Lógicamente, manda la actualidad. Está prevista la comparecencia del presidente del gobierno desde el centro de emergencia de coordinaciones, después de una reunión que está teniendo lugar para ver cuáles son las decisiones, cuáles son los anuncios que pretende llevar a cabo después de todos estos días de absoluto colapso, de desconcierto, de ineficacia por parte de las autoridades y por parte del gobierno, con ese despliegue de efectivos que se echan falta en muchas de las localidades afectadas. Tenemos también una última hora y es que el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que va a solicitar la incorporación de 5.000 militares más a las tareas de emergencia en Valencia. Lo pedirá el centro de coordinación, se sumarán a los 2.000 que ya hay en estos momentos desplegados por la zona, alcanzando la cantidad total de 7.000 efectivos. ¿Qué menos? Es que para eso están los recursos. Hay que recordar, más de 100.000 militares. El ejército tiene 120.000 militares. Gente perfectamente cualificada, perfectamente preparada para hacer frente precisamente a muchas de las necesidades que está padeciendo en estos momentos la población. Hay que recordar, las zonas afectadas por la gota fría, en todas estas zonas viven cerca de 500.000 de personas que en mayor o menor medida están atravesando graves dificultades porque no hay suministros, porque hay carreteras colapsadas, porque todavía hay cadáveres en muchos de los edificios, en las carreteras, en los coches, en los garajes. El ejército, más de 100.000 efectivos. Las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con 150.000 efectivos. Se necesitan todos los recursos. Pedro y Maite. No, a mí lo que me parece fascinante es que se pidan 5.000 ahora. Hay que hablar con una determinada... O sea, si estamos ante una emergencia, una catástrofe de esta dimensión, lo normal es que las personas que tienen la responsabilidad de actuar y que tienen los dispositivos necesarios para hacer, lo hagan de motu propio. Llevamos 3 días viendo cómo se está empezando a jugar con el tema de no, pero que me lo pida, no, pero espera, yo ahora mando una nota para dejar claro que yo responsabilidades con esto no tengo, ¿eh? Claro, y tú dices, oye, pero de verdad este es el trabajo a desarrollar. Y claro, te das cuenta cómo la política ha desarrollado de manera incremental una necesidad por gestionar todo como si fuese una crisis comunicativa. Sí, efectivamente. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, el COVID esto no va de se gestiona relato, como esto una va de crisis... necesidades. Claro, y entonces el COVID se gestiona como una crisis de comunicación. El no sé qué se gestiona como una crisis de comunicación. Todo se gestiona como una crisis de comunicación. Y esto es decir, oye, hay un problema. Si tú gestionas todo como una crisis de comunicación, empiezas a pensar. ¿Qué va a pensar aquel de mí? El otro que está diciendo, no, es que Ángeles Barceló, el editorial, no sé qué. Y eso es un error. El liderazgo en política, en la vida, en cualquier cosa, es tomar decisiones y luego acarrear con las consecuencias. ¿Qué es lo que estamos viendo a día de hoy, tristemente? Que hay mucha gente pensando más en cómo procesar esto como un relato comunicativo que en acciones. Es decir... Y en gestionar y en preocuparse de la gente. Claro, oye, mira, haz una cosa. Oiga, mire, usted deme 20.000 efectivos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo también es que cuando sucede una catástrofe de estas dimensiones, hay un problema que es la incivilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Están las tragedias de las muertes, los problemas de suministros, la energía que no se reactiva, de la desgracia pero también el hecho de que de repente el ser humano... Exactamente. De repente el ser humano... Pues porque tiene miedo, porque se encuentra en un estado de salvajismo y naturalidad, de repente no ve nada y dice, oye,
yo aquí salvo mi vida o me dedico a pillar o me dedico a cometer crímenes. Claro, yo creo que en un territorio como este lo lógico hubiera sido hacer un gran despliegue. Y le llevo la contraria a la ministra Robles. Por supuesto. Para eso está el ejército. Para eso está. Para es eso decir, está oye, que no es disuasorio solamente. Es que si no, ¿para qué les preparamos? Para eso les ponemos el uniforme y ya no haría ningún tipo de preparación. Claro, lo que no haría tiene ningún falta sentido, más. que es que las fotos lo están diciendo, que es que la mayor parte de la ola de reacción popular esté siendo la ola civil. Que me parece bien, ¿eh? O sea, a mí me parece que hay que celebrarlo. Y, por supuesto, hay que criticar a esas personas que no sé por qué les da por decir que qué mal que la gente... No, oiga, mire, o sea, cuando hay un desastre natural, que la gente vaya a ayudar y apoyar es una cosa esencialmente positiva. Maite, ¿qué podemos esperar de...? Sí, pero me gustaría saber tu opinión al respecto, pero ¿qué podemos esperar del presidente del Gobierno? ¿Por qué esta declaración institucional de sorpresa después de 4 días de inactividad? Yo precisamente iba a poner el acento en lo que estás comentando, porque a mí lo que me preocupa es que entremos, como ocurrió con la pandemia, en las habituales comparecencias inútiles, por otra parte, que veíamos con Pedro Simón, de, digamos, un poco el parte de situación, pero sin ninguna toma de decisiones. Y yo espero que en esta comparecencia de Pedro Sánchez, lo que sea que diga, vaya en la vía de un anuncio tajante y contundente de ayuda, pero inmediata, aprobada ya. Es decir, un comité de crisis no puede estar para debatir simplemente, hay que tomar decisiones y no puede ser que, como decías tú, Manu, en el resumen informativo, el Consejo de Ministros se convoque el martes. Es decir, no se lleva a cabo ni siquiera un Consejo de Ministros extraordinario ya ayer. Es que ni siquiera esta misma mañana o dentro de 2 días. No, es que ayer mismo se tenía que haber convocado. Y un ejemplo de lo que ocurrió en Canarias, que están todavía esperando las ayudas. Es decir, esperemos que no entremos en esa dinámica, como decía Pedro, de intentar hacer mucha propaganda y que veamos permanentemente al presidente del Gobierno haciendo declaraciones institucionales, pero sin llevar a cabo ningún anuncio ni toma de decisiones. Pilar, tú conoces bien al personaje. ¿Qué podemos esperar? Porque yo, la verdad, me temo lo peor en el sentido de que Pedro Sánchez, si hace una declaración o toma algún tipo de decisión, única y exclusivamente lo hace pensando en su propio beneficio. Hay que recordar, el Estado ha estado ausente durante 4 días. ¿Qué podemos esperar del presidente? Bueno, hay una cosa que es importante entender, y es que la parte más difícil ya se ha hecho. O sea, es decir, la parte de poder llegar a la inmensa mayoría de los pueblos, recuperar la electricidad, o sea, la parte, digamos, logística más importante ya ha terminado. Entonces, es verdad que él en un momento dado puede entender que como precisamente lo más difícil ya ha terminado y esta parte en la cual, bueno, pues había más caos, ya va a resultar en cada vez menos caos por una razón muy sencilla, y es que pues ya hace mejor tiempo, ya se está secando el agua que quedaba, ya hay menos cadáveres por recuperar, etcétera, pues que sabiendo que lo que viene a partir de ahora va a ser mejor para él, pues que decida tomar el mando y que dé la sensación de que ha sido gracias a él que la situación ha mejorado, cuando en realidad es que ha mejorado porque es que ya todo lo malo o la peor parte ya había pasado. Sí, intentar mejorar al final su imagen. Es decir, es que podemos entrar en esa dinámica, en intentar simplemente una comparecencia en la que no nos va a contar absolutamente nada, y sobre todo cuando está convocada de urgencia, lo que uno tiende a pensar es que está de alguna manera maquinando algo para eludir cualquier tipo de responsabilidad y ver que quizá esto sí que le salpicaba, porque estamos viendo con la descoordinación absoluta y sobre todo en lo que se refiere a esa falta de efectivos del ejército, y que es imposible que se descarguen todas las culpas en el gobierno autonómico. Estamos hablando de que están 3 comunidades afectadas, evidentemente una de ellas muchísimo más, y que era evidente que había que declarar como mínimo la emergencia nacional. Es que además aquí, y aunque sea una cuestión burocrática, creo que merece la pena aclararlo. Se ha dicho por parte de algunos periódicos y se ha comentado incluso por parte del propio gobierno, no, si nosotros estamos aquí a lo que nos diga la Generalidad Valenciana. Incluso se ha llegado a decir, no, si la Generalidad Valenciana solicita la declaración de emergencia, si pide, puede declarar el máximo nivel de emergencia, el N3, lo que se conoce como N3, y automáticamente todas las competencias se ceden al gobierno central. No es cierto. Eso es mentira. El gobierno de la Comunidad Valenciana no tiene potestad, ni competencia, ni autoridad para decir, oiga, que se encargue el gobierno, declaro el máximo nivel de emergencia y automáticamente el gobierno pasa a tomar el control. Es el gobierno el que, según la legislación vigente, tiene que tomar esa decisión. Pero que N3 ni que mi madre, perdonar un segundo. O
sea, yo entiendo N3, máximo nivel de los emergencia. reglamentos, Eso es los protocolos, el término, las cadenas la clasificación técnica. El sello, el sellito, el horario de registro. Oye, yo de verdad que soy un ser humano funcional, que entiendo todo eso, ¿no? Pero que si hay 1.900 desaparecidos, ni N3 ni nada. No, es que no estás entendiendo la cuestión competencial. Esto en el artículo 36 de la... Oiga, pero ¿de qué me está usted hablando? ¿Tenemos 200.000 efectivos de seguridad? ¿Cómo es posible que no haya ya una lista compactada que deje claro? No, es que la gente que ha llamado para dar un desaparecido, si lo ha encontrado, no nos vuelve a llamar para avisar. Ah, pero ¿qué es que la gente tiene que llamaros para... ¿No le hacéis seguimiento o qué? O sea, ¿no hacéis seguimiento y monitoreo? No es cuestión de no hacer seguimiento, pero cuando tienes un volumen de desaparecidos... 200.000 efectivos de seguridad, Pilar. Sí, pero que cuando tienes Oiga, un volumen de... cojo a los policías de Murcia y digo, mira, Sí, pero que ¿veis cuando... estas 2.500 personas? Cada 3 horas los llamas. O sea, sí, pero es que no es cuestión de cada 3 horas los llamas, es que ellos están buscando a esas personas. Entonces, si le dicen, oye, tienen que estar en Cheste, han desaparecido no sé cuántos. Pilar, hay gente de allí. Entonces, no puede ser que en un país del primer mundo, cuarta economía, con un problema que es barro y encontrar cadáveres y limpiar calles, oye, que no estamos en Hiroshima, ¿no? O sea, perdonad, ¿no os da una sensación rarísima que a las 72 horas de no saber si se te ha muerto un hermano, te digan, no, es que no lo tenemos claro? Oye, no, perdona un segundo. O sea, aquí hay algo que está fallando multiorgánicamente. Os digo, pero... Está fallando totalmente. Porque si a mí se me ocurre cómo hacerlo, a estos señores que tienen que encargarse de esto, y lo que no me pueden decir estos señores en una emergencia, y lo someto aquí a consideración, es, no, es que en el procedimiento no lo pone. Oiga, pero ¿usted sabe lo que es 1.900 desaparecidos? Pilar y Maite. Pilar. No, que 1.900 desaparecidos, pero que es una obviedad que tú cuando al principio de la cuestión pierdes o no localizas a un familiar, llamas al centro de desaparecidos. Además, hubo grandes problemas durante el día siguiente completo porque no había cobertura en muchas zonas. Entonces hubo gente de Valencia, capital, que llamaba para declarar un desaparecido en Utiel y que hasta 48 horas después no pudo contactar con ellos. Entonces, claro, lo que pasa es que además no solamente ha habido una llamada por persona, sino que ha habido gente, pues de amigos, que de repente en un grupo de amigos llamas porque ha desaparecido Pedro, pero además de llamar yo, que soy tu amiga, llama tu madre y además llama tu primo. Totalmente. Entonces, claro, hay muchas llamadas de gente que está repetida y luego hay muchas llamadas de gente que simplemente no estaba localizable. Entonces, ahora todo ese esfuerzo de llamar y de todo ese esfuerzo de depurar esa lista es lo que se está haciendo. Entonces, por eso planteaban ayer que tanto el gobierno central como el gobierno valenciano que no se había dado una lista de desaparecidos porque no es realista. No son desaparecidos de cadáveres que haya que encontrar. Pilar, tú a los israelíes los respetas como yo, ¿no? Pero hasta la muerte. Vale, entonces yo tengo que decir una cosa. Los israelíes les caen 120 misiles balísticos de Irán y a las 2 horas, ¿sabes dónde están? En el puesto de trabajo. Y, oye, son seres humanos como nosotros. ¿Qué es lo que creo? Que nosotros cada vez, y quedó claro en el COVID, queda claro con Filomena y queda claro con esta movida, somos un país cada vez peor preparado para las Y sobre todo porque yo creo que la política y la crispación ha llegado a un punto en el que lo acapara absolutamente todo y la colaboración simplemente de administraciones e incluso a nivel humanitario ha desaparecido por completo. A mí me parece increíble que tenga que salir Mazón públicamente a solicitar esa ayuda cuando lo normal es que eso ya se hubiera gestionado hace días y se hubiera hecho incluso de manera privada y no hubiera ni que transmitirlo a la opinión pública el hecho de que se ha llevado a cabo una solicitud de este calibre, que incluso tendría que haber sido por propia iniciativa, pero es que estamos en una locura absoluta, es decir, que no haya ningún tipo de colaboración y quizá la pregunta sea... de Marlaska. Claro, sea porque son de colores distintos. Oiga, mire, esto no es mi culpa. O sea, porque estamos hablando de PP y PSOE, es un choque político, son de colores diferentes y entonces no colaboran porque tienen una emergencia que es de un calibre descomunal. Es que justo lo que estás comentando, Maite, viene a colación. ¿Cómo es posible, ante una emergencia nacional, que aquí no es una cuestión de partidos, no es una cuestión de ideologías, no es una cuestión de comunidades autónomas, no es una cuestión de administración, es una cuestión de poner todos los recursos a disposición de los afectados, es una cuestión de arrimar el hombro, mensaje de unidad, mensaje de solidaridad? ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que el presidente del gobierno no habla, ni siquiera habla con el principal líder de la oposición. Exacto. Esto es lo que decía Alberto Núñez Feijóo. Yo no tengo ninguna información del gobierno central, ninguna, en absoluto. Nadie me ha informado de nada. He sido yo el que, a través de los presidentes autonómicos, me he tenido que ir informando de lo que ocurría en mi país.
comprenderán que esto también es una situación excepcional. Por eso decía que en una emergencia nacional, además de humanidad, se necesita colaboración. ¿Pero cómo es posible esto, Sí, Maite? es que yo era una cosa en la que me fijaba mucho desde hace muchísimo tiempo, lo viene diciendo Alberto Núñez Feijóo, lo que pasa que a mí me llamaba la atención que en ninguna crisis, ni conflicto diplomático, ni absolutamente nada, permanentemente el líder de la oposición manifestara que no recibía ni siquiera una llamada de aviso. Y claro, es verdad que en el nivel de escándalo que vivimos a diario parecía una cuestión menor, pero no lo es, porque ese deterioro institucional del que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo se percibe precisamente en estos momentos de gravedad en los que es necesaria la colaboración, una interlocución directa a todos los niveles administrativos del líder de la oposición, porque es el que su partido gestiona la comunidad, del líder del presidente del gobierno, porque es el que está a nivel estatal. Y ese deterioro se manifiesta de una manera muy patente en un momento en el crítico, en el que es necesaria esa unidad, digamos, de todos los partidos, dejar de aparcar por una vez todas sus diferencias y ponerse simplemente a trabajar. Es que no pedimos más. Bueno, muy breve, Pedro. O sea, lo que para un ser humano normal es inaguantable es que emergencia climática, alerta antifascista, 150 hay que activar el 155 de Madrid porque es que no van a aplicar la educación. O sea, vivimos en una especie de estrés y alarma permanente. De repente hay una movida de estas. Y nadie habla con nadie. Y con calma, con calma. El gobierno de Puente. Primero, el gobierno de Puente. Usted vaya evaluando. Y vaya pidiendo y luego ya. Usted me lo vaya pidiendo. Ahora, en horario de oficina, ¿eh? Sí. Y claro, tú dices, oye, pero no, es que el reglamento, la competencia administrativa. Y tú dices, oye, perdona, no somos un Estado que esté protegiendo a las personas. Pilar, me gustaría acabar contigo porque comentabas al principio de la tertulia. El gobierno pretende hacer un nuevo Prestige con este tema y, de hecho, quiero recordar que ya hay una manifestación convocada por parte de la izquierda precisamente para criticar la gestión llevada a cabo, bueno, con nombre y apellidos, con Carlos Mazón al frente. Esto no es la primera vez que sucede. Sucedió durante la pandemia, el gobierno atacó al gobierno de la Comunidad de Madrid con el tema del coronavirus y toda la crisis sanitaria, usaron la catástrofe del Prestige para intentar ganar la Xunta de Galicia y aprovecharon el mayor atentado que ha sufrido la historia de este país, el 11M, para intentar llegar a la Moncloa. Por eso digo que es que luego además hay que creer un poco en la verdad, y como la verdad de todo esto es que era manifiestamente imposible prever que esto iba a ocurrir, y por eso no lo previó ni el gobierno central, ni el gobierno autonómico, ni sobre todo quien lo tenía que prever, que era la EMET, el que permitamos que se haga una cacería de este calibre contra una persona que probablemente se ha visto desbordada en determinados momentos, pero que desde luego no es el culpable de la cuestión, pues creo que hay que luchar contra ello de manera fehaciente. Bueno, pues aquí estaremos para luchar contra el relato y contra las mentiras del poder político, vengan de donde vengan. Llegados a este punto, os agradezco mucho a todos vosotros vuestra participación, vuestra asistencia en el programa de hoy. El presidente del gobierno anunció que saldría a la palestra a hacer un comunicado. No ha salido el momento, mañana seguiremos informando al respecto. Hasta aquí, muchas gracias, ánimo, fuerza, viva la libertad.